Andrés Velasco, ex ministro de Hacienda, nos acompaña esta noche. A ver, queda una pregunta pendiente. Marco Enrique Ominami pasa a segunda vuelta. Se enfrenta con Sebastián Piñera. ¿Habría votado por él? Yo no habría votado ni por uno ni por el otro. ¿Blanco? ¿Nulo? ¿Qué? No sé exactamente, pero tú me preguntas por el fondo del asunto. ¿Me habría sentido cómodo con el uno o con el otro? Con ninguno. Y creo que los hechos, ciertamente, en el caso de Sebastián Piñera, han avalado bastante esa percepción que yo tenía hace 2 años. Sin embargo, algo pasó con la candidatura de Marco Enrique Ominami, obviamente. Sin partido, sin grandes recursos, ahí está, un 20% que nadie lo preveía. Indudablemente lo más. Y algo eso pasó, tiene que ver, ¿cierto? así es. Eso tiene que ver con el tema que tú y yo conversábamos hace un par de minutos atrás. Indudablemente que mucha gente, y especialmente la gente joven, hay una cuota importante de descontento con el sistema político, con la clase política, con los abusos de las empresas, con las cosas que a veces se hacen como siempre se han hecho. Y qué duda cabe que Marcos Enrique capitalizó en alguna medida ese descontento. Ahora, capitalizar un descontento es una cosa, estar capacitado para gobernar es una cosa muy distinta. Ahora, claro, porque dice, usted es liberal, dice. Forma parte de los liberales de la concertación. Yo me siento una persona de centro-izquierda, en que enfatizo el centro y la izquierda. En la tradición de la centro-izquierda siempre había una corriente a la que le importa la libertad y otra corriente a la que le importa la igualdad. Yo creo que ambas no son enemigas, ambas son compatibles y hay que trabajar para hacerlas compatibles. Pero algo ha pasado, ¿no es cierto? Porque la gente está descontenta. ¿Qué dicen los estudiantes que hoy día protestan y que tienen en vilo al gobierno? Así es. Que en 2006 hubo una traición. Eso dicen, que cuando se tomaron las manos toda la clase política fue una traición. Y que todos ellos son traidores, incluyendo usted. Yo no estaba en esa foto. Pero participó del financiamiento. No me invitaron a la... Pero participó del financiamiento. Estaba en el gobierno. Entonces, que hubo una traición. Si quieres nos detenemos en ese punto, sí, porque es importante. Vamos, que hay indignación por el abuso. Posiblemente algunos dicen que estos estudiantes que están protestando es que han escuchado a sus padres, que no pueden protestar porque los van a echar de su trabajo, porque, en fin, porque tienen que pagar la cuota. Porque resulta que tenemos una cosa como la Polar que venía haciendo las de Kiko y Kato y nadie la fiscalizó. Porque resulta que ahora va a pagar la mitad de su deuda, el 56% de su deuda sin intereses, pero al día siguiente quieren ya introducir nuevamente su tarjeta y cobrarle más del 50% a la gente. ¿Qué puede pensar? La gente no está contenta. Mira, no, Tomás, en este punto estamos total y completamente de acuerdo. Aquí tenemos... es que tú me preguntas, ¿aquí hay algún problema? Absolutamente. Donde tú y yo no estamos de acuerdo en esa afirmación que hace, porque déjame que te dé algunos ejemplos. Uno de los primeros proyectos de ley que Michelle Bachelet mandó al Congreso, y yo tuve el honor de firmarlo, fue un proyecto de ley para ponerle colmillos y darle facultades a la Fiscalía Nacional Económica, cuya pega es precisamente combatir esos abusos. Y, por ejemplo, hubo fusiones entre empresas inmensas que le habrían quitado derechos a los consumidores. ¿Quién las detuvo? La Fiscalía. ¿Quién descubrió la fusión entre las dos grandes cadenas de retail en Chile? Acuérdate tú, ¿quién la paró? La Fiscalía. ¿Cuántas fusiones ha parado la Fiscalía en Chile? Ha parado bastantes. ¿Cuántas fusiones? Ha parado, bueno... Fusiones ninguna. Medidas de mitigación, pero fusión. Dice, esto no se hace, no, una. Pero, bueno, a ver, yo no soy abogado, pero lo que sí te puedo decir es que la Fiscalía que hay hoy, las atribuciones que tiene y las cosas que hace son incomparablemente más potentes que las que había antes. Por ejemplo, todo Chile nos escandalizamos profundamente con el escándalo de las farmacias del año 2009, en que se juntaban, no sabemos dónde, pero a puertas cerradas y subían los precios de los medicamentos. Eso no se habría podido detectar, mucho menos se habría podido sancionar como ha ocurrido si no hubiésemos tenido esa fiscalía. ¿Y por qué tenía esta fiscalía las atribuciones que tenía? Precisamente por el gobierno de Michelle Bachelet. Contra la voluntad de la derecha, yo lo sé porque me tocó a mí tramitar ese proyecto de ley en el Congreso, contra la voluntad de la derecha le dio esas atribuciones y las fortaleció. Ese es un ejemplo, te podría dar otro. Déjame que mencione uno más, el crédito universal. Hay un tremendo problema cuando la gente va a pedir un crédito. ¿Por qué? Porque muchas veces le dicen el crédito vale tanto y al cabo de varios meses se entera que no valía eso, valía mucho más, porque había cobros ocultos, había una serie de cosas. Bueno, llevamos un proyecto de ley al que también inicialmente se pusieron los parlamentarios de derecha que decía algo muy sencillo. Cuando usted va a pedir un crédito de consumo, un crédito hipotecario o un crédito de otro tipo, tiene que haber uno sencillo, limpiecito, de modo que un ciudadano pueda comparar el banco A, el banco B y el banco C. ¿Y sabe lo que pasó? Eso se aprobó a fines del gobierno de Bachelet. Y el actual gobierno se demoró 1 año y medio
en sacar el reglamento. Y cuando se puso en marcha hace un par de semanas atrás, los bancos dijeron, es que no estábamos preparados, porque no tuvimos tiempo para analizar el reglamento. Entonces, ¿que se legisló? Claro que se legisló. Ahora, ¿qué ocurre? Que evidentemente los bancos han arrastrado las patas en esa materia. Ahora, hay concentración económica tremenda. Así es. Los canales de distribución están totalmente concentrados. Eso todo se permitió en 20 años. Siguen comprando y la Fiscalía no hace nada. Acaba de comprar el SMU, los supermercados Bigger, y uno dice, a ver, hay que hablar a la gente de Dichato, a la gente de Tomé, ¿con cuántos supermercados se quedaron distintos? Con ninguno. Entonces, claro, uno dice, está bien, han avanzado, insuficiente. Mira, es que yo creo que este es un punto muy importante, Tomás, por lo siguiente. Porque yo ciertamente no creo que los países se construyen en un día. Y cuando tú armas una institución, Chile hace 15 años no tenía fiscalidad de este tipo. Cuando la creas y le das atribuciones, cuando creas un tribunal, cuando cambia su composición, el sistema que en ese momento se crea va a ser el mismo que va a ser inmutable por 20 años, no. Hemos avanzado, Tomás, claro que hemos avanzado y muchísimo. Ahora, no me cabe ninguna duda que gracias a los aportes que haces tú y tanta gente, vamos a ir viendo que el sistema actual tiene falencias y pronto lo mejoraremos y así avanzan los países. Tenemos que hacer un alto. Dejo solamente una inquietud planteada. ¿Es tan centralista este país que si hay un problema de libre competencia de una pequeña empresa en Punta Arenas, tiene que venir a litigar a Santiago? Indudablemente ese es un problema. Hagamos un alto, volvemos en un instante.